Hola, ¿qué tal comunidad? ¿Cómo están? Buenas tardes. Nuevamente con ustedes, su amigo Guillermo Coronas. Como hemos visto en tópicos anteriores, ya vimos qué diferencia había entre geriatría, gerontología, y vimos la vez pasada qué era la vejez y cómo envejecíamos. Todos los temas, como les dije, son importantes y van a ser secuenciales. Y el día de hoy lo que tenemos que seguir es viendo cómo envejecemos por aparatos y sistemas. Y en esta ocasión veremos cómo envejecemos desde el punto de vista psicológico y dentro de ello lo cognitivo. Imagínense el adulto mayor, cómo se van dando esos cambios en cuanto vamos creciendo, cuando vamos viendo nuestras funciones disminuidas y en un momento dado el aspecto de jubilación, el de pensión, el que nuestros hijos se van. Entonces hay que imaginarse todos esos cambios que vamos teniendo y qué sentimientos van apareciendo en nosotros mismos. Al mismo tiempo, cómo vamos también cambiando en el aspecto cognitivo. Para eso, el día de hoy tenemos a la doctora Aranza Mondragón, que va a hacer favor de explicarnos en forma detenida qué es lo que pasa, qué cambios hay, qué sucede, qué cuestiones existen en nosotros mismos al llegar a la edad adulta. Aranza, ¿eres tan amable de decirnos de qué explicar el tema de hoy? Gracias, doctor Corona. Buen día, me presento, soy Aranza Ruth Mondragón Bravo, soy estudiante de la Facultad de Medicina. Actualmente me encuentro cursando la materia de geriatría. Como bien menciona el doctor Coronas, vamos a abarcar el envejecimiento psicológico. Este es un tema muy importante porque es lo que vemos día con día, son los cambios que sufren nuestros abuelitos, nuestros vecinos. Vamos a ver cómo es que se explican todos estos cambios y qué es lo normal y qué es lo que no es normal y cómo vamos a poder lograr una vejez sana y adecuada. Existen diferentes creencias y pensamientos acerca de la vejez y cómo es que envejecemos. Existe el miedo al cambio, existe la dependencia física y emocional, va a existir la dependencia física y igualmente emocional, el miedo a la muerte, el miedo al desempleo, el miedo a estar solo, el miedo a que uno se vuelve frágil y igualmente se cree que el envejecer es un sinónimo de enfermedad. ¿Y qué va a hacer todo este cúmulo de acciones, de sentimientos, de pensamientos y de creencias? Va a hacer que tengamos una perspectiva negativa acerca de cómo es el envejecer. Y bueno, todo esto afecta que tengamos un envejecimiento exitoso. Y bueno, ¿cuáles son los cambios que se van a dar? Se va a dar tanto en la vida afectiva como en la cognición. ¿Pero qué es la vida afectiva? Bueno, la vida afectiva es la capacidad que tenemos para reaccionar a todo lo que nos impacta en nuestra vida. Va a ser cómo lo vamos a afrontar, cómo nos vamos a sentir. Y para esto vamos a ver qué son las emociones y qué son los sentimientos. Porque a pesar de que la comunidad y la sociedad cree que es lo mismo, no es lo mismo. Las emociones son momentos episódicos que van a estar ocasionados o van a ser respuesta a un estímulo que puede ser por un sistema subjetivo, cognitivo, fisiológico o motor expresivo. Esto es una emoción y un sentimiento va a ser la suma entre la emoción y un desencadenante, como puede ser la perspectiva que tenemos de una acción, de cómo interpretamos lo que nos está sucediendo. Y bueno, ¿qué sucede con los sentimientos? Los sentimientos se pueden desglosar en una mayor variabilidad, como es culpa, remordimiento, soledad, depresión. Y las emociones están más centradas en una sola, como por ejemplo emoción de tristeza o felicidad. Y bueno, ¿cuáles son las características de la vida afectiva en cuanto a la emoción y el sentimiento en la vejez?
vamos a tener que hay muchos desencadenantes que influyen en estos ámbitos en el adulto mayor, como la muerte de la pareja, de amigos y de familiares, la pérdida respecto al trabajo o inclusive la jubilación. ¿Cómo es que el jubilarse puede hacer que un adulto mayor sienta que pierde sus funciones? La pérdida de la autonomía, el que tengan que depender tanto económica como emocionalmente de sus familiares, de sus amigos, que vamos a mencionar más adelante, y cómo influye todo eso para el desarrollo psicosocial. Vamos a ver que existen otros cambios en el adulto mayor, como su rol en la familia. Pasan de ser padres a ser abuelos y debe existir una adecuada aceptación de esto. En cuanto a la jubilación, debe adaptarse y debe orientarse al adulto mayor en que no porque ha cambiado o ha dejado el trabajo de toda su vida, no pueda realizar una nueva función o un nuevo trabajo. En cuanto a la actividad sexual, existe la pérdida de la condición y del deseo o líbido. Entonces tenemos que explicarle a nuestros pacientes que todo esto es un cambio normal debido a los cambios hormonales. Igualmente va a existir la disminución hormonal por la menopausia y la andropausia, y igual el tiempo, los planes, las rutinas y el estilo de vida va a cambiar, y tenemos que hacer que nuestro paciente entienda que esto es un proceso. Igualmente en el pensamiento tiene que afrontar o debemos orientarlo hacia la idea de la muerte que en algún momento se va a presentar. Y para esto tenemos nosotros que ser un apoyo, e igualmente existen instituciones a las que podemos referir para poder brindar el apoyo. ¿Y qué es el apoyo? Va a ser el conjunto de provisiones expresivas o instrumentadas que van a ser proporcionadas por redes sociales y por personas. ¿Y cuáles son estas redes sociales? Las redes sociales van a ser la familia, van a ser los amigos, grupos institucionales, grupos comunitarios, y dentro de estos la familia es el principal apoyo afectivo, social, funcional, económico y material que va a tener mi adulto mayor. Los grupos comunitarios van a permitir que el anciano o el adulto mayor lleve a cabo su participación social, como en clubes, asociaciones y organizaciones religiosas. Los amigos, personas con un vínculo afectivo, van a compartir las mismas experiencias. Por eso es importante que mi adulto mayor siga teniendo esta relación humano con humano. En los grupos institucionales van a ser los que brindan la educación, asistenciales y de control social, como escuelas, hospitales, centros y sistemas judiciales. Y bueno, van a existir todo en referente a lo que acabamos de mencionar. Lo más importante va a ser que mi adulto mayor entienda que la aceptación, la tolerancia, la flexibilidad a estos cambios y el optimismo es lo esencial para afrontar tanto los cambios físicos normales y los patológicos que va a seguir presentando. Igualmente aceptar el hecho con humildad, sobre todo, de que se está envejeciendo y de que se va a fallecer. Muy bien, Aranza, la verdad, muy bien explicado estos cambios que empieza a haber en el adulto, sus preocupaciones, sus inquietudes, y qué pasa realmente en el adulto, qué cambios se van a presentar en él. Pero otra de las cosas que nos debe interesar, otro de los cambios muy importantes, y creo que esto resulta y seguramente puede generar angustia en el mismo adulto, ¿qué pasa con el estado cognitivo? ¿Qué sucede? ¿Nos quiere seguir explicando? Claro, doctor. Continuando con lo que menciona el doctor Coronas, la cognición. ¿Qué es la cognición? Primero vamos a ver de dónde proviene. Proviene del latín cognoscere, que es conocer, y esto nos da la pauta a qué es cognición.
Cognición es un proceso mental superior del ser humano que va a influir en cómo se observa, cómo se comprende y cómo se toman las decisiones en el mundo. Y bueno, todo esto va a ser para que expliquemos cómo es que se procesa la información, cómo se realizan los juicios, cómo se toman decisiones y cómo se puede llegar a cambiar de una forma digna a lo largo de la vida este proceso mental. Y bueno, ¿cuáles son los cambios en el adulto mayor? Vamos a ver que va a cambiar el funcionamiento intelectual y este funcionamiento es el más variable, porque vamos a ver qué es lo que prevalece y qué es lo que va declinando. Lo que va a prevalecer es la sabiduría. La sabiduría, lo que el humano ha ido aprendiendo a lo largo de los años, es lo que prevalece, lo que se ha aprendido a través de la experiencia. ¿Qué es lo que declina? Va a declinar la velocidad en la que mi adulto mayor procesa la información. Es por eso que los adultos mayores, para tomar una decisión, toman su respectivo tiempo. Por eso es importante que nosotros, como jóvenes, como adultos, seamos más pacientes cuando ellos están tomando una decisión, porque va a declinar igualmente su inteligencia fluida y su resolución de problemas. Otro ámbito que va a cambiar es la atención. ¿Y qué es la atención? Es la capacidad de poder concentrarse en una o más piezas de información en un determinado tiempo, para registrar y darle significado a diferentes datos. ¿Qué es lo que va a prevalecer? Para esto vamos a diferenciar los tipos de atención. Está la atención sostenida, la atención dividida, la atención selectiva y la alternante. ¿Cuál es la que prevalece? La sostenida, en la que tú puedes seguir teniendo una comunicación fluida con el adulto mayor, que es la que declina, la selectiva, la alternante y la dividida, en la que se necesita poder tener la atención en más de un ámbito. Otro ámbito que cambia es la memoria. La memoria que sirve para almacenar, codificar y recuperar información de forma afectiva, como las fechas. Es importante mencionar que en el adulto mayor se espera que estas funciones se sigan conservando. Por eso vamos a mencionar qué es lo que prevalece y qué es lo que va declinando con una pauta de tiempo lenta. La memoria remota y la memoria procedimental es la que va a prevalecer, y la que declina es el aprendizaje de nueva información, el que mi adulto mayor aprenda nuevas actividades, aprenda nuevas cosas. Esto es lo que va a ir en menor cantidad. Otro ámbito que va a cambiar es el lenguaje. ¿Y qué es el lenguaje? El lenguaje es con el que nos vamos a comunicar. Tanto existe como el lenguaje corporal, el lenguaje hablado. Y vamos a ver que en el adulto mayor lo que cambia es la mayor dificultad para tener un lenguaje variado. ¿Qué se afecta? Se afecta el procesamiento léxico, la disminución de la complejidad de las palabras. ¿Qué es lo que no se va a afectar? La comprensión. La comprensión, lo dije mal, ¿verdad? La comprensión. El vocabulario y las habilidades sintácticas. Otro ámbito que vamos a hablar es la habilidad visoespacial. Este es uno de los puntos más importantes, porque aquí es donde van a integrarse más adelante síndromes como el de caída, el de fragilidad. Todos estos englomeran estos cambios desde el inicio, como la lentitud para realizar actividades visoespaciales, o sea, que se refiere a la disminución en la velocidad psicomotora y cognitiva. Ambos, tanto lo motor como lo cognitivo, va a enlentecerse. Por eso es que van a caminar más lento, van a tener una menor rapidez para poder dar un paso, que vamos en temas próximos a ir abarcando con más profundidad. Otro
apartado que cambia es el funcionamiento psicomotor, como lo mencionábamos hace un momento. ¿Por qué es esto tan importante? Porque estos cambios físicos van a impactar en la seguridad que tenga mi paciente en realizar sus diferentes actividades diarias. En cuanto a las funciones ejecutivas, esto hace referencia a que va a disminuir su rendimiento con la edad, en especial el aprender actividades nuevas, como lo mencionábamos. Bien, Aranza, muy bien tu explicación. Creo que son situaciones muy importantes para empezar a estudiar al paciente adulto mayor y ver cómo envejecemos desde el aspecto psicológico y cognitivo, cosas que van a ser de gran importancia, esos cambios, y sobre todo qué rodea esos cambios. En conclusión, me gustaría que nos explicaras cómo vamos a actuar como médicos de primer contacto, qué vamos a hacer con nuestros pacientes en cuanto a estudiar este tipo de situación o problema. Pues no problema, pero sí es momento dado uno de los explicarle al paciente, entender al paciente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Aranza? Como usted menciona, doctor Corona, es muy importante saber cuál va a ser nuestro actuar como médicos de primer nivel, porque nosotros vamos a hacer ese lazo que va a unir entre que el paciente realmente tome acción en su vejez, en su adultez mayor, y en que tenga una inadecuada vejez. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer como médicos de primer nivel? Tenemos que establecer una adecuada relación médico-paciente y así poder integrar un interrogatorio, una historia clínica completa con las adecuadas escalas que evalúen tanto la depresión, que vimos que es un factor muy importante en esta etapa de la vida, como el aislamiento e inclusive con los cuidadores para todas estas problemáticas o todas estas situaciones. Contamos con diferentes escalas que veremos en los tópicos siguientes. Igualmente es importante mencionar que debemos tener un adecuado conocimiento sobre este tema y qué es lo que nosotros vamos a hacer de acuerdo al envejecimiento cognitivo y psicológico. Para el cognitivo debemos recordar que el cerebro es un músculo y que existen diferentes actividades como una sopa de letras, un crucigrama, actividades que parecieran muy simples, ¿no, doctor? Pero son muy importantes. que está comprobado que estas actividades que hacen que nuestro cerebro se estimule van a hacer que nosotros yo como jóvenes, el doctor como adulto, tengamos una adecuada o una vejez digna. Bien, muy bien, Aranza. Pues muy bien, creo que terminamos nuestro tópico de hoy. Comunidad, gracias por escucharnos y pues seguimos con lo mismo, seguiremos viendo qué sigue, cómo envejecemos. Y creo que próximamente, en la próxima plática, veremos envejecimiento del aparato renal y pulmonar, seguramente, uno por uno, y así iremos avanzando en nuestro tema. Buenas tardes, gracias por su atención y hasta luego.